Así es, hermanos. No solamente debemos poner nuestras manos al servicio del Señor, sino todo nuestro ser, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Fuimos comprados ya por precio. El Señor pagó ya por nosotros, Él nos compró. Así es que ahora le pertenecemos a Él en cuerpo y alma. No solamente vino a salvar nuestra alma, sino también vino a salvar nuestro cuerpo, a salvarnos de una manera íntegra, de una manera total. Así es que nos debemos a Él en todo lo que somos, y no solamente en lo que somos, sino aún en lo que tenemos también. Por eso en esta tarde vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es los bienes materiales y la riqueza y los bienes materiales. Y vamos a ver en base a la Escritura cómo se nos advierte de que debemos guardarnos de toda avaricia. Y vamos a basar esta exposición en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del versículo 13 al 21. Y antes, a manera de introducción, vamos a dar algunos detalles que creo que son como puntos de referencia. Estamos hablando de los hombres más ricos del mundo. ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo? Bueno, en la semana estaba investigando algo de esto, y el hombre más rico del mundo, según Forbes, que es la que se encarga de estar ahí subiendo los datos de las personas más ricas, los multimillonarios que les llaman ellos, y en este caso ellos ponen como el hombre más rico a Jeff Bezos, que es de Estados Unidos. Él es presidente ejecutivo de Amazon con 125 mil millones de dólares. 125 mil millones de dólares. Le sigue Arnault, él es francés, él es presidente ejecutivo de una compañía fabricante de artículos de lujo. Más bien engloba varias compañías que se dedican a hacer artículos de lujo, como de piel, perfumes, ropa de diseño, hasta champán y todo eso. Él en su capital cuenta con 108 mil millones de dólares. 108 mil millones de dólares. Le sigue en este caso Bill Gates, que es el que más hemos escuchado de él, también es de los Estados Unidos. Él es fundador de Microsoft con 107 mil millones de dólares. Dicen que él debería de ser el hombre más rico, ocupar el número 1, pero que él ha fundado una organización de ayuda y está constantemente inyectándole capital a esa organización, y por eso es que él pasa hasta un tercer lugar. Pero entre él y el anterior, el francés, están disputándose el segundo lugar. Y bueno, no voy a hablar de todos los demás, sino quiero brincarme hasta, en este caso, el noveno lugar. El noveno lugar es Carlos Slim, que es de México. Él es propietario de American Mobile. Tiene también otras compañías como de construcción, y él tiene en su haber 56.400 millones de dólares. 56.400 millones de dólares. Regresando un poquito, nada más como para darnos una idea, Jeff Bezos, con 125 mil millones de dólares. Si él viviese 125 mil años, que es algo así tan absurdo, ¿verdad? Si viviese 125 mil años, podría gastarse $1 millón por año. Y si dividimos $1 millón por año, ahí saque cuenta usted, mensualmente él podría gastarse $83,000, ¿verdad? Y bueno, imagínense, pero ¿quién vive 125 mil años? ¿Quién vive 1000 años? Hay quienes han vivido 100, 106, 115 años, pero 1000 años no. Entonces, vean cómo esta gente ha acumulado tantísima riqueza, y sigue todavía en expansión su riqueza, su adquisición de bienes.
Jeff Bezos se ha propuesto enviar satélites para, según él, cubrir por medio del internet a todo el mundo, que no quede un solo lugar en el planeta Tierra que tenga acceso al internet. ¿Cuáles son sus motivaciones? Bueno, el Señor lo sabe, Él lo sabe, y claro, también muchos otros que estudian la cuestión de la economía también lo saben. Pero vamos a dejar claro desde un principio que Dios da el poder y la capacidad para hacer las riquezas. En Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí Dios está se está dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando lo va conduciendo a través del desierto, antes de introducirlo a la tierra prometida, aquella tierra que fluía leche y miel. Y les recuerda, les advierte que no se olviden de Él, que cuando ellos tengan poder y riqueza, cuando tengan bienes, cuando disfruten de los beneficios de aquella tierra que el Señor le había prometido, que no se olvidaran de Él y que tuviesen presente siempre que era Dios quien les daba el poder, quien les daba la facultad, quien les daba la inteligencia para poder hacer las riquezas, para poder tener bienes. Dios aprueba que disfrutemos de los bienes. Dios no es un ser egoísta que solamente Él quiere disfrutar de la gloria, del poder, sino Él también quiere que nosotros, sus hijos, que le seamos fieles aún en eso. Y dice en Eclesiastés 2:24: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Aquí el predicador, el Eclesiastés, en su experiencia que él tenía, él dice incluso en este libro de Eclesiastés que yo he visto debajo del sol. Al hombre le es bueno, y Dios lo aprueba, que coma y beba y se alegre con el fruto de su trabajo. Los bienes obtenidos con el esfuerzo, Dios bendice, Dios prospera, y aun si lo hacemos correctamente, de esa manera también honramos a Dios. Dios aprueba entonces que disfrutemos de los bienes, que comamos, que bebamos, que nos alegremos del fruto de nuestro trabajo, pero sobre todo que no nos olvidemos de darle la honra y la gloria al Señor. Por eso Él nos advierte del peligro de amar o idolatrar las riquezas. Allá en Eclesiastés también, en el capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Quien quiere, como dice por ahí, quien más tiene, más quiere, y no se sacia. Por eso ya ahí unos 1000 años antes de Cristo se nos estaba advirtiendo, se le estaba advirtiendo a la humanidad de que quien está buscando dinero, persiguiendo dinero, nunca se va a saciar, y que el tener mucho no garantiza la felicidad. Incluso hay el peligro de volverse esclavo del dinero, esclavo de los bienes, esclavo de las riquezas. Y en lugar de que las riquezas sirvan al hombre, es el hombre quien sirve a las riquezas. Siempre está obsesionado, siempre está temeroso de perder sus bienes acumulados, de perder si ha invertido en la bolsa de valores, si ha invertido en alguna compañía, siempre está temeroso, o tiene una compañía, está temeroso de que quiebre. Entonces debemos de escuchar lo que el Señor dice al respecto en cuanto a no idolatrar las riquezas. Jesús mismo le llama, personifica a la riqueza, le llama Mamón, o sea, el Dios Mamón, y Él no quiere que seamos servidores de ese Dios. Él no quiere que seamos
materialistas. Él sabía muy bien que necesitamos de las cosas materiales. Por eso él mismo dice ahí en Mateo 5, 6, 33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Las cosas materiales también Dios nos las proveerá, como la comida, como el vestido, como el techo, la vida misma. Entonces debemos deleitarnos en el Señor y Él nos va a conceder, dice, las peticiones de nuestro corazón. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 10, declara: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquí deja bien claro, no es el dinero en sí lo malo, el dinero no es malo ni bueno. El dinero, como alguien diría, es algo amoral. Depende del uso que le demos, depende para qué lo empleemos, para qué lo utilicemos. Pero lo que sí es malo es amar el dinero, es idolatrar el dinero, es hacer que lo material llene nuestro corazón, llene nuestros pensamientos. Por eso dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ahí está hablando acerca de codiciar, de desear, de obsesionarse por tener dinero, recursos, cosas materiales. Dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que si no tenemos cuidado, aún como creyentes, aún como conocedores de la palabra, podemos extraviarnos, dice ahí, si ponemos nuestro pensamiento, nuestras prioridades en las cuestiones materiales, en el dinero, en las riquezas, en los bienes acumulados. Debemos guardarnos de toda avaricia. Y ahora sí vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, del versículo 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muy bien, aquí tenemos la definición de avaricia según Wikipedia, y dice que avaricia es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones u objetos de valor abstracto. Esto de valor abstracto está hablando, como ya ven que venden bonos, hay quienes compran pinturas, y es increíble cómo una pintura puede valer tantos millones de dólares. Entonces dice, es acumular, es el afán, es el deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones, con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Y tristemente, cuando alguien tiene avaricia, ni siquiera disfruta de sus bienes. No goza, como dice en Eclesiastés, del fruto de su trabajo, del fruto de su labor, de su esfuerzo. No quiere gastar su dinero, nomás lo está guardando, lo está atesorando. Y
Esto es una actitud enfermiza, y más que enfermiza, pecaminosa desde el punto de vista bíblico. Muy bien, dice el Señor, deben guardarse de toda avaricia, debemos guardarnos de toda avaricia. ¿Por qué debemos guardarnos de toda avaricia? Porque podemos caer en la avaricia cuando ponemos los bienes materiales por encima de las relaciones familiares. Ahí en el versículo 13 y 14 de Lucas 12, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces aquí vemos a este hombre que a él lo que le interesa no es tanto escuchar lo que Jesús está diciendo, porque Jesús está hablando de cosas importantes, está hablando de cosas espirituales que son de trascendencia. Y este hombre ya no aguanta más, incluso interrumpe al Señor Jesús y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. A él lo que le interesaba era que Jesús como rabino, porque los rabinos en ese tiempo tenían esa facultad de poder juzgar, de poder discernir. La gente iba con ellos y llevaba su causa, no solamente para pedir un consejo, sino ellos estaban facultados para tomar decisiones, para juzgar y tomar decisiones. Y en base a eso probablemente este hombre apeló a Jesús. Pero ¿qué encontramos detrás de esta expresión, detrás de esta exigencia? ¿Qué vemos que hay en el corazón de este hombre? Que a él lo que le interesa es adquirir la parte de la herencia que le corresponde, porque parece ser que su hermano no está dispuesto a dársela. Entonces aquí vemos que hay ambición, tanto de aquel hermano que no quiere darle la herencia, como de este que está solicitándola. Y vemos que esto es una actitud, un sentimiento que ha dividido familias. Actualmente hemos visto, sabemos de que aún hay división entre hermanos, incluso están distanciados, no se hablan, o hasta incluso han llegado a demandarse, están en pleitos ante los juzgados por la herencia. Y es absurdo. Comentábamos entre semana en familia, ¿cómo es posible que haya quienes están solicitando la herencia de algo que a ellos no les costó? Algo que los padres se esforzaron, algo que a ellos sí les costó y que es el fruto del trabajo de ellos, y que luego a veces los hijos o los nietos están demandando, están exigiendo la parte que les corresponde, cuando en realidad no deberían ni siquiera tener derecho a ello, porque no les costó a ellos. Pero en fin, yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí quiero es que entendamos que cuando ponemos los bienes materiales por encima de las relaciones familiares, por encima de las relaciones amistosas, estamos nosotros cayendo en el pecado de la avaricia, de la codicia, y estamos ofendiendo a Dios, no solamente ofendiéndonos unos a otros, sino también y sobre todo ofendiendo a Dios, lastimando el corazón de Dios. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como creyentes? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud como hijos de Dios ante esta situación? ¿Tenemos derecho? A lo mejor sí, humanamente hablando, familiarmente hablando, legalmente hablando, usted pueda tener derecho a una herencia. Pero aún si usted tuviese derecho a ella, como creyente, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál debe ser su actitud cuando hay tensión, cuando hay diríamos nosotros, falta de disposición de hacer un reparto equitativo de la herencia? Bueno, dice en Filipenses 2, versículos 5 al 7, haya pues en vosotros, haya pues en ustedes este mismo sentir. En otra versión traduce, haya en ustedes esta misma actitud, tengan ustedes esta misma actitud
que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, recuerden, él no solamente es en forma de Dios, sino siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se aferró, ahí dice, a su gloria, ¿verdad? A ser igual a Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, él voluntariamente se despojó a sí mismo. No fue obligado por el Padre, no fue obligado por el Espíritu Santo, no fue obligado por los ángeles, no fue obligado por nadie, sino él mismo, de sí mismo, él renunció a su posición a la diestra del Padre por amor a nosotros. Entonces, dice el apóstol Pablo, ustedes deben tener este mismo sentir, esta misma actitud. Esto quiere decir que a veces tendremos que renunciar a esos derechos. Y tal vez alguien nos diga, qué tonto eres, ¿cómo es? Tú mejor escucha lo que Dios te dice. Y así, como Jesús expresó de su Hijo, en el cual tenía complacencia, Dios seguramente también se va a expresar de ti. Cuando tengas esta misma actitud, Dios se va a complacer de ti. Muy bien, pues vamos también a decir que podemos caer en la avaricia cuando valoramos más los bienes materiales que a la persona o la vida misma. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el versículo 15 encontramos esto. Dice, miren, o sea, él está llamando la atención en base a lo que había sucedido con este hombre, que Jesús deja claro, dice, yo no vine a partir herencias, yo no vine a distribuir los bienes. Su misión era mucho más grande que esto. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué lamentable es que mucha gente incluso piensa que Jesús vino para repartirles los bienes. Y hay quienes dicen, no, pues si soy hijo del rey, entonces el rey tiene que darme. El rey tiene que darme lo que yo le pido, porque yo soy su hija, porque yo soy su hijo. Entonces, y hay quienes dicen, yo declaro prosperidad en mi vida. Y ya los bienes vienen en camino hacia mí, ¿verdad? Ya se está derramando, ¿verdad? Ya. Entonces, Jesús no vino a eso. Claro que Él nos bendice, no podemos negar eso. Pero su prioridad cuando Él vino a la tierra era hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era que diera su vida en rescate por nosotros. Por eso también aquí le dice a sus discípulos, miren, estén atentos, deben tener cuidado y deben guardarse, deben de cuidarse, esa es la idea de toda avaricia. Y en este sentido ahorita creo que entendemos muy bien esto de guardarse, ¿verdad? Estamos guardándonos, teniendo mucho cuidado de no infectarnos con este virus, ¿verdad? Y nos lavamos las manos, usamos cubrebocas, desinfectamos los lugares en los que nos estamos desenvolviendo, que estamos tocando, o sea, mucho cuidado, estamos guardándonos. Pues la avaricia es así de peligrosa también, puede infectarnos, puede infectar nuestra mente, puede infectar nuestro corazón. Y por eso Jesús dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí el Señor Jesús, cuando utiliza el término vida, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, utiliza un término que no es muy conocido por nosotros. El término más conocido es bios. Desde que uno va a la escuela dicen, bueno, biología, ¿qué es biología? Bueno, biología viene de bios, vida, y logos, tratado o estudio. Entonces, bios, del griego bios, es vida, hace referencia a la vida biológica, a la vida física. Pero aquí Jesús está utilizando el término zoe, que también se traduce como vida. Hay otro término también en griego que
sujé, que tiene que ver también con la cuestión de los sentimientos, las emociones. Pero aquí Jesús está refiriendo a la vida significativa, a la vida que tiene un propósito, a la vida que está bien dirigida, a la vida que trasciende. O sea, no nada más es cuestión de vivir por vivir, sino de vivir con un propósito. ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Cuáles son las prioridades tuyas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué estás buscando? A eso se refiere el Señor. La vida del hombre no consiste, no depende de los bienes que posee. El dinero no es la vida. De verdad, no es la vida el dinero. El dinero sirve para poder sustentar la vida física. Aún, ¿por qué no? La vida emocional. Porque es cierto también que cuando el ser humano tiene muchas limitaciones, que ni siquiera tiene lo necesario para subsistir, pues sufre. Pero si tiene lo necesario, si suple sus necesidades, como es cuestión de alimento, de vestido, de vivienda, el hombre debiera estar contento con esto. La Biblia nos habla acerca de tener contentamiento con lo que Dios nos provee, con lo que Dios nos da. No debemos valorar a las personas por lo que poseen. Y esto muchas veces las mismas personas tienen la culpa. A veces nosotros mismos tenemos la culpa porque nos queremos hacer valer por lo que tenemos, porque queremos dar una imagen de que tenemos, y muchas veces hay personas que se visten muy bien, que usan perfumes muy costosos, que usan relojes, accesorios caros, pero a veces no tienen ni un peso en el bolsillo. Entonces están dando esa imagen, ¿verdad?, de que tienen mucho, cuando no. Y lo triste es que a veces nosotros valoramos a las personas por lo que vemos en ellas. Juzgamos de manera exterior, cuando Dios realmente mira el corazón, mira el interior. Él mira la vida del individuo, no lo que trae puesto, sino lo que hay en su corazón. Por eso no debemos valorar a las personas por lo que poseen. Y tampoco las personas, tampoco nosotros debemos de afanarnos o de esforzarnos de dar una imagen ante los demás como que nosotros lo tenemos todo o que nosotros lo podemos todo. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones y tenemos que ubicarnos también en la posición que nos corresponde. Es triste que en la actualidad estamos viendo que hay una competencia. Si ella puede comprarse tal perfume, yo también puedo. Si ella puede usar tal marca o si él puede usar tal marca de zapatos, de tenis, yo también puedo. Y vamos en esa carrera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos cayendo en el consumismo. Estamos cayendo precisamente en las trampas que el mercantilismo nos pone. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo más ricos a las compañías que hacen esas marcas de zapatos, esas marcas de relojes, esas marcas de perfume, y de esa manera entonces también estamos enrolándonos en esa carrera materialista. Por eso dice, guardaos de toda avaricia, porque la avaricia no solamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el deseo de acumular bienes, y esto tiene que ver con, ¿por qué no? Yo debo reconocerlo que en un tiempo también era muy dado a comprar corbatas, a usar cinturones, ¿verdad? Y el Señor me ha hecho entender pues que sí, definitivamente eso es una expresión de avaricia, de codicia, y dice el Señor que debemos de cuidarnos de eso. Podemos caer en la avaricia cuando decidimos almacenar bienes y riquezas solo para nosotros, sin compartir. Y aquí el Señor, para ilustrar lo que ha venido diciendo, Él les narra una historia. Dice aquí, les narró una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Vean, ya este hombre ya de por sí era rico. Y ese año tuvo una muy buena cosecha. Entonces sus bienes aumentaron, sus riquezas aumentaron, los frutos de su cosecha aumentaron. De tal manera que ya no cabían en sus graneros, ya no cabían en sus almacenes, en su bodega, vamos a decirlo así. Y por eso para él esto fue un motivo de preocupación. ¿Qué haré? Ni siquiera aquí menciona que le esté dando gracias a Dios, sino está, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Y alguien diría, bueno, pues lo hubiese empezado a repartir. Ahora hemos visto a través de las redes sociales como en algunos estados productores de jitomate, por ejemplo, productores de papa, productores de otros frutos o verduras, están yendo a las comunidades más pobres para repartir a la gente. Y esto es algo plausible definitivamente. Otros definitivamente están dejando perder las cosechas porque no tienen recursos precisamente para pagar trabajadores para que recojan los frutos y se están echando a perder. Pero aquí vemos que este hombre, como era rico, él sí tenía gente, tenía recursos para poder levantar su cosecha numerosa, pero ahora tenía el problema dónde guardarla. Y dijo, voy a derribar mis graneros y voy a hacerlos más grandes y allí voy a guardar todos mis frutos. Entonces, este hombre no está pensando para nada ni en sus trabajadores, no está pensando para nada ni en sus conciudadanos, él no está pensando en quienes sí pueden tener necesidad de los frutos que él cosechó, sino él está pensando en sí. Seguramente aquí está hablando de trigo, ¿verdad? Porque es lo que se puede guardar en los graneros. Él está pensando solamente en sí mismo. Si usted se da cuenta, dice, estaba pensando dentro de sí, para sí mismo. Y luego dice, ¿qué haré? ¿Quién? Yo, ¿qué voy a hacer? No tengo, ¿quién? Yo. ¿Dónde guardar mis frutos? Mis frutos. Esto haré, ¿quién? Yo lo voy a hacer. ¿Qué voy a derribar? ¿Quién? Yo. Los voy a hacer más grandes. Yo. Allí guardaré todos mis frutos. ¿Quién? Yo. Ahí está el yo. Entonces, cuando nosotros pensamos solo en nosotros mismos, sin tomar en cuenta a los demás, sin pensar en las necesidades de los demás, entonces estamos cayendo en la avaricia. Por eso vemos que no debemos olvidarnos que Dios nos bendice en gran manera para que podamos compartir con el que padece necesidad. Dice en 1 de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que ama a Dios? ¿Cómo puede decir que quiere hacer la voluntad de Dios si no está proveyendo para las necesidades de su hermano, de su prójimo? Ahora, y claramente está diciendo aquellos que tienen bienes de este mundo. La Biblia también nos habla de que es verdad que el hombre debe proveer, debe suplir primeramente las necesidades de su casa, de su familia. Porque si no lo hace, dice que es peor que un incrédulo. Y que de esa manera también estaría negando la fe. Si en lugar de proveer, de suplir las necesidades de su casa, empieza a suplir las necesidades de fuera. Es lo que algunas veces le llaman ser candil de la calle y oscuridad de su casa. No, tiene que empezar proveyendo para su casa, para su familia. Pero si Dios le ha bendecido de tal manera que tiene por ahí algún remanente, debe destinar una parte también para poder suplir, para poder compartir con aquel que padece necesidad. Y aquí estoy citando un dicho que se me hace muy adecuado. Dice, no es más rico quien más tiene, sino quien necesita menos.
no es más rico quien más tiene, sino quien necesita menos. No sé quién lo haya elaborado, pero tiene mucho de verdad en esto. Hay personas que no necesitan mucho y con eso están bien, con eso están felices, son felices. Y en cambio hay personas que tienen mucho y son infelices y quieren más y siguen siendo más infelices todavía. Por eso el apóstol Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Puedo decirle: Dios te bendice, pero si no le bendices tú, porque es la voluntad de Dios que tú le bendigas, Dios va a bendecirle a través de ti. Él te está dando la oportunidad de bendecir en su nombre. Y por eso cuando haya oportunidad de que podamos bendecir a alguien, compartir con alguien, ayudar a alguien, debemos hacerlo. Y no solamente estamos hablando de cosas materiales, dinero, despensa, sino también podemos aquí incluir el tiempo. Si tú puedes dedicarle un poco de tiempo a alguien que necesita ser escuchado, a alguien que necesita un consejo, a alguien simplemente que quiere tener la compañía tuya, dedícale un poco de tiempo, porque de esa manera tú estarás bendiciendo a esa persona. ¿Cuántas personas tú podrás bendecir, verdad, a través de una palabra, de una llamada telefónica, de algún mensajito por ahí, ¿verdad? Ahora ya no hay impedimento, ya no hay excusa para no enviar un mensaje, una palabra de aliento a alguien que lo esté necesitando. Podemos caer en la avaricia y en la necedad cuando pensamos que las riquezas y bienes materiales pueden asegurarnos el futuro y la vida misma. Dice ahí mismo en Lucas 12, 19 y 20, siguiendo con la historia de este hombre rico, de este hombre insensato, dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Otra vez, él está pensando en sí mismo y pensando que ya la hizo, como quien dice, que ya lo tiene todo, que sus graneros están llenos, que ha acumulado bienes y riquezas por muchos años. Y dice: ahora sí, repósate, come, bebe, regocíjate. Otra vez, en ningún momento hace referencia a Dios. En ningún momento se acuerda de Dios. En ningún momento le da gracias a Dios. Por eso dice ahí: pero Dios le dijo: necio. Necio. La necedad puede definirse como falta de sabiduría, como falta de prudencia, pero también hasta cierto grado se puede entender como locura, alguien que está fuera de sí. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Eso lo hemos visto, hermanos, cómo hay gente que ha acumulado riquezas, gente millonaria, multimillonaria, y de pronto mueren. Y mucha de esa riqueza a veces es motivo de pleito entre los familiares que quedan. Entonces, y lo más triste es que muchas de las personas que han acumulado muchos bienes, muchas riquezas, ni siquiera los han disfrutado, ni siquiera supieron disfrutarlos. Por eso debemos entender que
las riquezas y los bienes materiales no pueden asegurarnos el futuro, no pueden asegurarnos la vida. No, la vida no se puede comprar con dinero, la vida no se puede comprar con bienes materiales. Dios ha puesto ya un límite a nuestra existencia. Y cuando lleguemos a ese punto, nada ni nadie podrá ayudarnos para pasar. Más adelante el Señor Jesús, hablando precisamente del afán y la ansiedad, dice: ¿quién puede, por más que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Por más que tenga dinero, alguien no puede añadir a su estatura un codo siquiera. No puede, a otras traducciones dicen, no puede añadir siquiera un instante más a su vida. Y esto es real, es real. Nuestra vida está en las manos de Dios. Él, así como dice en el Salmo 139 que Él vio la formación de nuestro embrión en el vientre, es más que Él nos formó con su mano y nos hizo de tal manera que no nos faltara nada. Él nos diseñó y nos hizo conforme a ese diseño. También Él ha determinado cuándo Él nos va a llamar a su presencia. Y sin importar cuántos bienes hayamos acumulado, cuando partamos, no nos vamos a llevar nada. Recuerden lo que Job dijo, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que salimos desnudos del vientre de nuestra madre y vamos a volver desnudos. Por eso también es importante señalar que no es malo comer, beber y alegrarse, siempre y cuando sean con moderación, pero sobre todo reconociendo que todo aquello es bendición de Dios. La comida, la bebida, el vestido, la casa, el carro. Bueno, cuando hay oportunidad de las vacaciones también, ¿verdad? Cuando usted puede ir a algún lugar, no voy a decir paradisíaco, ¿verdad? Pero un lugar hermoso, ¿verdad? Que le gusta. Hay quienes les gusta ir a la playa, pues cuando esté en una playa. Hay quienes les gusta ir a las montañas, pues cuando esté en la montaña, cuando tenga esa oportunidad de disfrutar de esos paisajes, de esos lugares, acuérdese de darle gracias a Dios. Por eso en Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Acuérdese que todas bendiciones provienen de Dios, son de la mano de Dios. También en Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Se dan cuenta? Esto es de Dios, es la voluntad de Dios que tú puedas disfrutar de los frutos de tu trabajo. De esa manera también honras a Dios cuando le das gracias. Por eso antes de comer le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y no solamente debiera ser antes de comer, antes de dormir, cuando estrenemos una camisa, un pantalón, un traje, unos zapatos, también debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso también proviene de la mano de Dios, es bendición de Dios. Por eso debemos hacerlo con acción de gracias para la gloria de Dios. Ahí en 1 Corintios 10, versículo 31, el apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, algo tan sencillo como comer y beber, que para muchos es cotidiano, que para muchos como que pues es lo más normal. Dice: cuando comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Dale gracias a Dios, honra a Dios, reconoce que aquello es por la gracia de Dios. El hombre rico de la historia, en su euforia y necedad, habíamos dicho hace un rato que
la necedad puede ser también catalogada como una especie de locura, de estar fuera de sí. Este rico de la historia, en su euforia y necedad, olvidó que su vida dependía de Dios solamente. Por eso, volviendo al apóstol Santiago, allá en el capítulo 4, versículo 13 al 16, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahí, claro, cuando habla de traficar no está hablando de narcotraficante, está hablando de comprar, de vender, de hacer negocios, dice, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La persona que no toma en cuenta a Dios en su día a día, en su trabajo, en sus planes, en sus proyectos, es una persona jactanciosa, es una persona soberbia, una persona que se cree que no necesita nada de Dios, que todo lo puede por sí mismo, que tiene la capacidad, que tiene la inteligencia para hacer las cosas por sí mismo, por sí misma, y sacan a Dios de su vida. Lo triste es que muchas veces son personas que se consideran creyentes, cristianos, cristianas, y luego cuando las cosas no salen como ellos pensaban, como ellos querían, luego se empiezan a quejar y empiezan a reclamarle a Dios cuando ni siquiera lo tomaron en cuenta en sus proyectos, en sus planes. Entonces, por eso, como dice ahí el apóstol Santiago, deberíamos de decir: si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios, haremos esto o aquello. No olvidemos de que no solamente somos materia, sino también tenemos alma o espíritu. Ahí en Mateo 4:4, Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, le dijo, porque recuerden que el enemigo le dijo: si tú eres hijo de Dios, haz que todas estas piedras se conviertan en pan, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo hambre. Pero Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de pan material debemos vivir, ¿sí? No solamente de la bebida física debemos subsistir, sino sobre todo de la palabra de Dios, que es como pan, de la palabra de Dios, que es como agua de vida. ¿Por qué? Porque proviene de Dios mismo, de Jesús mismo, quien es el pan de vida, de Jesús, quien es la fuente de agua viva. No solo de pan vivirá el hombre. Acuérdate, no solamente eres materia, sino también tienes un espíritu o un alma. Eres un ser espiritual también. No solamente eres carne. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. O en palabras de Job, allá en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esto es cierto, esto es una realidad. En la muerte, en el sepulcro, en la tumba, ahí tanto los ricos y los pobres, tanto los sabios como los iletrados, estaremos en la misma condición. Tanto el religioso como el ateo estarán en la misma situación. Nada trajimos y nada nos llevaremos. Por eso el Señor nos anima para que hagamos obras que trasciendan a la eternidad.
Por eso en Apocalipsis dice que le dice el Espíritu a Juan: escribe, bienaventurado de aquí en adelante todos los muertos que mueren en el Señor. Dice, ¿por qué? Porque van a descansar de sus trabajos, pero sus obras con ellos van a seguir. Sí, van a descansar de sus trabajos aquí en la tierra, van a descansar de sus dolores, de sus enfermedades, de sus limitaciones, de sus luchas, de sus preocupaciones, pero las obras que han realizado para la gloria de Dios, esas van a trascender por toda la eternidad. Podemos acumular bienes y riquezas, sí, sin descuidar nuestra relación con Dios. Y Él nos va a guiar para hacer un buen uso de ellas. Por eso concluye a manera de aplicación esta parábola que Él narró de este rico insensato. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Alguien puede acumular muchos bienes, muchas riquezas, pero si no ha tomado en cuenta a Dios en su proyecto de vida, dice ahí, entonces delante de Dios es un pobre, como a la iglesia que describe también el Señor en el Apocalipsis, que era muy rica, sí, porque tenía muchos bienes materiales, pero en realidad era una iglesia pobre, andrajosa, miserable. Entonces, las personas que no tienen en cuenta a Dios en su vida, por más ricas que sean, en realidad son unos miserables. No temáis, dice el Señor Jesús, ahí mismo en el capítulo 12 de Lucas, del versículo 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y claro, aquí si nos quedamos ahí dirá, entonces todas las riquezas son para mí, Dios me va a hacer rico, Dios me va a bendecir en gran manera, ¿verdad? Y este año sí voy a estrenar carro, este año sí me voy a ir de vacaciones, este año sí me voy a sacar la lotería. Vean lo que dice a continuación. Vended lo que poseéis y dad limosna. Es todo lo contrario a lo que muchos han predicado, los que predican la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Sí, es real lo que se está diciendo aquí. No teman, manada pequeña, porque vuestro Padre, Él le ha placido, Él quiere darles el reino a ustedes. Pero antes de eso dice, vendan lo que posean. Es más, no solamente antes de eso, sino durante esto, vendan lo que tienen y den limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y ahí da la razón el Señor Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿En dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más anhela? ¿Qué es lo que más quieres? Si está en el dinero, si está en las posesiones, si está en las propiedades, entonces ahí está tu corazón, ahí está tu tesoro, y el día en que tú te mueras, no vas a trascender para vida eterna. Porque solamente los que han puesto su corazón y su mirada en las cosas de arriba, donde está Dios, solamente aquellos que le obedecen al Señor, son los que heredarán el reino de los cielos. Aquellos que han nacido de nuevo. Y la evidencia de haber nacido de nuevo es que estamos actuando conforme a nuestro Padre, conforme a la voluntad de nuestro Padre, porque somos sus hijos. Que estamos teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no se aferra, que no se aferró a las cosas materiales. Ni siquiera tuvo un lugar donde recostar su sien.
De verdad, ni eso tenía. Porque su misión no era venir a acumular bienes materiales. Su misión era venir a hacer bienes, a dar su vida en rescate por muchos, a vaciarse en el servicio a los demás, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, predicando el evangelio del reino. Esa fue su misión principal y la cumplió. Y por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 4, 32 al 35, que narra la experiencia de los primeros cristianos allá en Jerusalén después del día de Pentecostés, cuando entendieron quién era Jesús, cuando entendieron las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús fue una realidad en sus vidas, cuando Jesús no solamente fue un personaje histórico, sino su Señor y su Dios, dice en Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Vean la relación entre gracia y ningún necesitado. Había abundante gracia sobre ellos. Así es que no había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hacían los apóstoles? No se quedaban con esas propiedades, no se quedaban con ese dinero, sino que lo repartían a cada uno según sus necesidades. Y no se lo repartían entre los apóstoles, ¿verdad? Como alguien podrá entender o alguien podrá pensar, no, sino que los apóstoles lo repartían a los demás que tenían necesidad, de tal manera que no había necesidad. Dirá, bueno, ¿no parece contradecirse? No, sino cuando había una necesidad se suplía. Y después surgía otra necesidad y se suplía. Jesús había dicho, ¿verdad? Cuando fue cuestionado, cuando cuestionaron lo que aquella mujer hizo, que derramó ese perfume tan caro, que dijo Judas, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, repartido a los pobres. Sabemos lo que la Escritura dice, ¿verdad? Que él decía esto no tanto porque pensara en los pobres, sino porque él sustraía de la bolsa, porque aquello no iba a pasar por sus manos como está pasando ahora, ¿verdad? Que muchos personajes de la política, ¿verdad? No están de acuerdo con lo que está haciendo, porque muchos de los recursos no están pasando por sus manos, y no es tanto porque se preocupen por su gente, sino porque ese dinero no está pasando por sus manos, porque muchos de ellos sustraen de ahí, ¿verdad? Esa era la actitud de Judas. Pero, ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo, déjenla, no la molesten. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, y cuando quieran podrán hacerles bien. Entonces ahí vemos cómo el Señor quiere que su pueblo, que sus hijos, cuando podamos, cuando tengamos la posibilidad, hagamos bien. Siempre habrá pobres, siempre habrá necesitados. Y si nosotros podemos mitigar un poco esa necesidad, de esa manera podemos beneficiar, pero sobre todo podemos honrar a Dios. La Escritura enseña qué hacer con las riquezas o bienes materiales. Allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19, 1 Timoteo 6, 17 al 19, dice de la siguiente manera: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando un rico, y no solamente cuando un rico, sino cuando alguien, aún en sus limitaciones, comparte, hace bien, hace buenas obras, es dadivoso, es generoso. ¿Qué está haciendo? Dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, está atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué está haciendo? Está haciendo un tesoro allá en el cielo. Está él trascendiendo en su accionar, en su obrar. Por eso Jesús dijo, háganse tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra los ladrones minan y hurtan. Aquí en la tierra la polilla se come las cosas, los bienes materiales, los trajes de casimir. Aquí el orín corrompe. Pero allá en el cielo no hay ladrones que hurten. Allá no hay polilla que coma. Allá no hay hollín, o no hay orín, o no hay cosas que corroen. Por eso, hagan tesoros en los cielos. Y aquí está la manera de cómo hacer tesoros en los cielos. Hacer bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Yo quisiera aquí, a manera como de paréntesis, hermanos, es triste que a veces líderes religiosos se aprovechen de lo que dice la palabra y le dicen a la gente que se hagan tesoros en el cielo, pero la manera de hacer tesoros en el cielo es que le lleven sus bienes a ellos. Trae tu diezmo porque yo voy a interceder por ti delante de Dios. Tráeme, a ver si das $1,000, y es triste ver cómo en ocasiones hasta forman los de que van a dar $1,000 en un lado, y los que van a dar $500, los que van a dar $100, y ya a ver, los que van a dar menos, pues allá por allá. Eso definitivamente es una aberración. Esa es una ofensa que se está haciendo no solamente a Dios, sino también a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes. Aquí está la manera. Si es cierto, tú tienes cierta responsabilidad para con tu congregación, para con tu iglesia, pero la Biblia indica cómo debes hacer eso. Debes hacerlo con alegría, debes hacerlo con gratitud. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y no solamente se está refiriendo a dar tu ofrenda, a dar tu diezmo, sino precisamente aquí, porque en el contexto indica que esa ofrenda, el apóstol Pablo la había solicitado para ayudar a los pobres de Judea, a los que tenían necesidad allá en Judea, allá en Jerusalén. No era para él esa ofrenda, era para los hermanos que tenían necesidad allá en Judea, allá en Jerusalén. Sean dadivosos, sean generosos. De esa manera estarán atesorando para ustedes buen fundamento para lo porvenir. Echen mano de la vida eterna. De esa manera estás echando mano de la vida eterna. De esa manera están manifestando que el amor de Dios está en ti. De esa manera estás manifestando que el Espíritu de Dios está en ti. De esa manera estás manifestando que tú ya perteneces a un nuevo reino. Que tú estás anclado ya, allá, en la eternidad, allá, en el reino de los cielos. Y que esa casa que el Señor Jesús ha ido a preparar para ti, ese lugar, esa morada que el Señor Jesús ha ido a preparar para ti, que habla ya en Juan 14, ya es una realidad. Y tú estás ya, desde ahora, enviando tus remesas para allá, para el reino de los cielos. Pero no necesariamente cuando lo haces a la iglesia, no solamente solamente cuando lo haces a misiones, sino aún cuando lo haces para ayudar al que tiene necesidad, a tu prójimo.
aquel que te pide, como dice la Escritura, al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y de esa manera entonces estaremos administrando las riquezas, los bienes que vienen de parte de Dios. Y de esa manera estarás honrando al Señor. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y de esa manera obtendrás bendición. Hay un pasaje que ya no nos dio tiempo de leer, que es muy importante, allá en 2 Corintios 9, del 6 al 15, donde dice que el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Entonces va a depender mucho, ¿verdad?, de lo que tú estés compartiendo en la obra, pero también con el que parece necesidad. Y nada más se me viene a la mente ese pasaje, ¿verdad?, que dice: echa tu pan sobre las aguas y después de un tiempo lo recogerás. Y seguramente lo vas a recoger con creces, porque de esa manera Dios te va a honrar. Por eso termino con la advertencia que el Señor nos dice: guárdense, cuídense. No solamente cuídense del coronavirus, porque ese total, si nos infectamos y morimos, pues estaremos con el Señor. Pero lo más terrible, lo más peligroso, lo más mortal es la avaricia, es la codicia, es la ambición. ¿Por qué? Porque ese es un pecado. Un pecado, y la paga del pecado es muerte. Entonces debemos guardar nuestra vida, debemos guardar nuestra alma de toda avaricia. De verdad debemos hacerlo y estar siempre alertas a no caer en este pecado. Yo quisiera, ya para terminar, para concluir, agradecer a todos aquellos hermanos, hermanas que han estado apoyándonos durante este tiempo, material, económicamente, ¿verdad? Gracias, hermanos, por ello. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Y aún aquellos que no lo han hecho también, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios les ha estado bendiciendo y va a seguirles bendiciendo. Y de veras no olviden que cuando tengan oportunidad de apoyar a alguien, de suplir la necesidad de alguien, háganlo, porque de esa manera ustedes también estarán dando testimonio. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, que si hacemos buenas obras en el nombre del Señor, de esa manera también estaremos haciendo que las demás personas a las que bendecimos, a las que beneficiamos, glorificarán a Dios. Y en realidad es lo que estamos buscando, que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Y quiero orar en estos momentos también, dando gracias a Dios por todas sus bendiciones, dando gracias a Dios por la vida de ustedes, de sus familias, por la provisión de Dios que Él ha hecho durante todo este tiempo. Oremos. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Sabemos que toda dádiva y todo perfecto proviene de ti. Y por eso en esta hora, Señor, nos acercamos a ti para darte las gracias, para reconocer, Señor, que todo cuanto ha habido en nuestra vida, todo lo bueno y aún cosas malas que han pasado en nuestra vida, sabemos que tú, Señor, lo has permitido para que podamos aprender sabiduría, para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos en nuestra fe, para que aprendamos a depender más de ti. Sabemos que esto es parte de tu voluntad. Por eso, Señor, aún en esta situación en que estamos viviendo, hemos visto cuán bueno eres. Hemos visto cómo esto ha dado oportunidad para que tu evangelio se divulgue de una manera más creciente, más abierta, Señor. De tal manera que muchos hermanos nuestros, muchos pastores que antes no se atrevían a publicar a través de las redes de internet, lo están haciendo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Bendito seas, Padre,
Gracias, Señor, por tu provisión. Te rogamos, Padre, que tú guardes a cada una de las familias que integran tu iglesia. Que tú guardes, Señor, a cada uno de los miembros de tu iglesia, Padre. Sabemos que tu iglesia no son los edificios, no son los templos. La iglesia son cada uno de aquellos hombres y mujeres que han creído en tu nombre, que te reconocen como su Señor y Salvador. Y por eso donde están ellos, ahí está tu iglesia. Y donde está tu iglesia, ahí donde están ellos, ahí estás tú, Señor. Porque tú dices en tu palabra que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Por eso, Padre, a ti la honra, a ti la gloria. Gracias, Señor, por tus bendiciones materiales. Gracias por los recursos que tú has provisto, Señor, pero sobre todo gracias por tus bendiciones espirituales, que esas bendiciones no tienen precio. El gozo, la salud, la vida, Señor, la familia, los amigos, tantas cosas con las que tú, Señor, nos has bendecido. Y por eso en esta hora, Señor, gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito seas y alabado seas ahora y siempre. Amén. Hermanos, los invitamos para que el próximo miércoles nos vean en el estudio bíblico. Estamos transmitiendo en vivo los miércoles también el estudio bíblico a las 7 de la tarde. Todavía estamos en el cuestionario número 3. No hemos terminado. Y por favor ya empiecen a leer el capítulo 4 de San Juan. Si Dios permite, tan pronto terminemos el cuestionario 3, ya vamos a subir también el cuestionario número 4 para que usted vaya estudiando el pasaje, vaya contestando el cuestionario, pero sobre todo vaya ahondando en el estudio del Evangelio de San Juan. Dios les guarde, Dios les bendiga y recuerden que el Señor quiere bendecirles. Dice la bendición sacerdotal que Dios le indicó a su siervo Moisés, donde le decía al pueblo: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes. Amén.